Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy eh, en la convocatoria del webinar para que conversemos un rato sobre SimplyPOS, Sign y Nube. Mi nombre es Rafael Trujillo. Voy a estar acompañado hoy en la dinámica que estamos iniciando por Juan Alfonso y Lair Bertolino, que van a estar compartiendo actividad hoy. Este webinar se va a dividir en dos etapas. La primera etapa vamos a estar dando un paseo por la presentación que tienen en su pantalla y estar tocando todos estos temas vinculados a lo que es el ciclo funcional de utilizar el punto de venta SimplyPOS conectado a Sign en la nube o en la oficina principal del cliente final. La dinámica la vamos a dividir en dos y por ende en cada uno de los casos podemos tener interrupción de preguntas que ustedes deseen hacer. Vamos a estar haciéndole seguimiento al chat para todas las preguntas que tengan. Cualquier pregunta en la primera etapa de la presentación que esté concebida para la segunda etapa, vamos a saltarla. Entonces estaremos respondiendo preguntas puntuales en esta primera etapa y aclaratorias, y luego esta segunda etapa va a ser una etapa funcional con algunos aspectos técnicos donde vamos a estar resaltando todos los puntos más relevantes de ambos extremos del proceso, del extremo de la base de datos y el funcionamiento de Sign remoto y el extremo de todo lo que tiene que ver con el punto de venta SimplyPOS en la tienda o en las sucursales del cliente sin servidor físico, sin servidor local presente en la sucursal. Es un poco la planificación que tenemos para el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces, partiendo de la base del término nube. Término nube engloba varios aspectos importantes para que se transforme de una terminología, si se quiere, intangible a una funcionalidad, a un esquema técnico que se transforme en algo realmente operativo, certero, seguro y sobre todo que permita la continuidad de la operación de facturación o los procesos críticos de ventas en cada uno de los extremos de operación, atención al cliente final, ¿no? Llámese tiendas, sucursales y inclusive fuerza de venta y todos los otros escenarios alternativos que tenemos con la movilidad que permite esta tecnología. Entonces, digamos que para sentar bases sobre esta terminología, uno de los puntos relevantes que tenemos que tener claro es que la intención de este esquema técnico que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy es poder capitalizar la experticia de cada uno de ustedes con las versiones actuales de lo que es el sistema Sign Enterprise administrativo, lo que llamamos las versiones V9, que son las versiones que la mayoría de ustedes domina, que la mayoría de ustedes tiene años trabajando. Género de reporte, versiones SQL, rutinas, todos los procesos que ustedes manejan, digamos, desde hace mucho tiempo y que pues representa una fortaleza importante para lo que sería la continuidad del soporte o el manejo de estas versiones, cubriendo las necesidades del cliente final, pero con la diferencia o el cambio sustancial de romper un poco con el esquema tradicional cliente-servidor que hemos venido trabajando a lo largo de muchos años de carrera profesional en
en este mundo llamado Sign. Entonces, partiendo de esto, vamos a avanzar. Fíjense lo que les comentaba del esquema tradicional. Partimos de la base de ese esquema tradicional, donde conocemos todos y hemos trabajado y trabajamos hoy un servidor o una estación servidor, donde está la SQL, donde está la base de datos de Sign, y evidentemente unas estaciones de trabajo que están conectadas a ese SQL y que realizan todas las operaciones administrativas o tocan todos los módulos administrativos de Sign. Entre ellos, desde el esquema más básico, que es un Sign y un módulo de facturación nativo de Sign, pasando por puntos de ventas conectados a Sign, el punto de venta de Sign o punto de venta desarrollado por terceros. Pero no deja de ser, digamos, un esquema que nosotros llamamos tradicional, que es que tengo que tener en la red el servidor y las estaciones para poder operar. Evidentemente, eso es una necesidad actual. Hay clientes que siguen cubriendo lo que están buscando con este esquema tradicional. Lo que queremos presentarles hoy es este escenario cada día más vigente, cada día más solicitado, cada día más requerido por diversos clientes o potenciales clientes que tienen ese factor común, aunque no necesariamente tengan la misma infraestructura como empresa, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero digamos que partamos de la base del esquema de tradicional para establecer puntos de comparación de aquí en adelante. Ok. La necesidad principal que nos trae hoy a esta actividad es justamente el factor común que les mencionaba de el cliente final tener como requerimiento la administración centralizada de su compañía, pero centralizada en una ubicación física que está, digamos, distinta a lo que es el punto de venta o el centro de facturación del negocio. Y eso puede ser desde el modelo más pequeño al modelo más amplio, que es lo que vamos a estar desarrollando. Pero este es el punto neurálgico de arranque de lo que sería lo que vamos a estar desarrollando. Administración centralizada y o múltiples sucursales, manejo de múltiples sucursales. Y ustedes dirán, bueno, pero es que eso no es nuevo, eso ya lo hacemos. Sí, buenísimo. Lo que pasa es que hay distintas maneras de hacerlo y cada una de ellas presenta sus fortalezas y sus debilidades. De los esquemas alternativos que hemos estado utilizando para cubrir esta necesidad en los distintos clientes que hemos estado trabajando, la gran mayoría de nosotros, son esquemas como, por ejemplo, la réplica de bases de datos. Yo tengo una oficina principal con una base de datos de Sign, yo tengo una tienda con otra base de datos de Sign, en la tienda facturo, en la tienda hago ciertas operaciones, pero el cliente tiene la necesidad o tiene el centro administrativo, tesorería, bancos, toda la operación administrativa, inventario, etcétera, cuentas por pagar, retenciones, impuestos. Las tiene en una localidad distinta, o sea, y necesita poder comunicarse con su tienda de manera bidireccional. En tal sentido, muchos hemos recurrido, por ejemplo, a estas réplicas de bases de datos, donde ponemos a hablar cada una de esas bases de datos y a mover información entre ellas. Eso es una metodología que se ha seguido durante muchos años y que, bueno, los que han tenido la experiencia en ese escenario, pues también conocen un poco las grandes problemáticas que esto conlleva, tanto en la estructura y la lógica de funcionamiento de la base de datos de Sign, como pues per se en lo que es lo que implica mantener estable una comunicación, una réplica, y que ninguno de los dos extremos del proceso pierdan continuidad, pierdan integridad de la data o pierdan información. ¿Sí? Por ejemplo, el esquema de FullVisor, que fue desarrollado por nosotros, donde se manejó un esquema de replicación de una manera, digamos, más pulida de lo que es la metodología tradicional de conectar dos bases de datos, pero no deja de ser pues un esquema donde yo tengo base de datos en ambos extremos, servidores en ambos extremos, y debo darle seguimiento, supervisión,
y validación a estos procesos de comunicación bidireccional entre las dos bases de datos de los dos extremos, ¿no? Vinculación de base de datos, que es algo similar a la réplica, pero un poquito más pulido, donde vinculas dos bases de datos, trabajas por diferencias, lo que cambia en una, etcétera, etcétera. Son parte de los esquemas alternos que se han ido trabajando. Algo, digamos, entre comillas, más reciente y un poco más forzado también, es el esquema donde tenemos un SQL en oficina principal con la base de datos del cliente o en un VPS en la nube y establecemos una conexión directa de la sucursal o de las sucursales del cliente a esa base de datos. Entonces, pues allí evidentemente ahí se complica un poco el tema porque existe una dependencia importante de todo lo que tiene que ver con la estabilidad de Internet, del ancho de banda y todas las aristas que esto implica para que esta estructura sea medianamente estable, ¿no? Bueno, luego las VPN, que no deja de ser una herramienta para conectar parte de estos ejemplos, yo diría el 1, el 3 y el 4, en principio dependen de una VPN, una IP pública, una IP, etcétera. Fulvisor no lo requiere. Las debilidades que presenta lo que comentamos anteriormente, evidentemente es dependencia de Internet, prácticamente es requisito indispensable que el Internet no falle, cosa que conocemos que en múltiples escenarios en distintas regiones de Latinoamérica no es lo ideal, no es lo idóneo. No solamente es el tema de la estabilidad del Internet, la pérdida de paquetes o los anchos de banda, pero todo eso tiene que converger y funcionar de manera perfecta para que más o menos funcionen los esquemas que repasamos anteriormente. Evidentemente, esto representa inconvenientes a solucionar como integridad de la data, información que no fue, que fue parcial, transacciones que se grabaron de manera parcial, porque pues, esta metodología presenta estas incidencias. Evidentemente el volumen de incidencias es notable, considerable, es un desgaste, es horas a invertir, y bueno, todo esto pues es un poco el transitar que los que nos hemos aventurado a manejar estos escenarios hemos vivido con el pasar de los últimos años. Entonces, partiendo digamos, de esta base, tenemos a SimplyPost. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros, digamos, trabajamos con parte de estos escenarios que les comenté en las láminas anteriores, justamente nos encontrábamos siempre con la misma problemática. O sea, requerimos evidentemente un punto de venta que nos permita afincar la balanza operativa a la oficina principal del cliente para que trabaje de manera local, para que trabaje con las herramientas que ya conocemos, como les mencionaba, para poder nosotros desplegar toda la experticia, el conocimiento de la operación del SAP Enterprise administrativo en sus versiones actuales. Pero se requería, pues, no saltar esta problemática que se tenía y trabajar con una tecnología que nos permitiera dar ese paso de manera segura y poder ir a lo que nosotros hemos reforzado en las campañas y en los webinars y en todo lo que hemos estado compartiendo, a lo que llamamos la tecnología offline. Evidentemente, con el pasar de los tiempos, desde que hicimos el lanzamiento de Simply, pues se han generado muchas interrogantes, se han generado muchas, digamos, subjetividades con relación a que tendemos a comparar un punto de venta tradicional conectado a una base de datos con, con la potencialidad y la funcionalidad real que tiene SimplyPost en su modelo offline. Entonces, un poco lo que queremos hacer hoy, aparte de repasar todo lo que estamos viendo, es reforzar y mostrarles un poco en vivo y develar quizás muchas de las inquietudes o dudas que ustedes tienen hoy. Con relación a lo que es la funcionalidad y la seguridad de lo que es poder contar con algo que parece, digamos, hasta cierto punto descabellado, tener solamente unas cajas con un software de facturación
sin servidor, sin base de datos, sin absolutamente más nada en la tienda, y que esto funcione. Y que funcione muchísimo mejor que cualquier cosa que hayamos visto, al punto de prácticamente garantizar su funcionamiento en función de todas las experiencias que hemos tenido ya y de los escenarios en producción que tenemos. Entonces, la razón de ser del eslogan que muchos ya conocen, donde, cuando y como quieras, desde el principio, es justamente el que donde quieras colocar la base de datos, sea en un servidor en la casa del cliente, sea o en un computador, sea en la oficina principal, sea un VPS en la nube, sea en un Amazon, sea en un Azure, donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran, pueden colocar los datos para darle más o menos seguridad y centralización de la operación al cliente final. Evidentemente, como quieran, porque la versatilidad que tiene Simply, de la manera como fue pensado, te permite hacer múltiples configuraciones para múltiples escenarios, desde una caja normal de facturación hasta fuerza de venta, escenarios híbridos donde tienes estaciones en ferias y a su vez estás facturando en una oficina principal. O sea, tienes una N combinaciones de cómo puedes, y ahí es donde viene el cómo quieras, cómo puedes utilizar tú la potencialidad que tiene el producto. Este es un producto que se concibió para esto. Tenemos algunos otros productos en el mercado que fueron concebidos con el esquema de cliente-servidor y que se han forzado a ser transformados para cubrir escenarios como este. Pero no es el caso de SimplyPod. SimplyPod fue concebido para este escenario. Y evidentemente puede ser utilizado en el escenario tradicional. Y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Ok, vamos con el primer escenario. Vamos a ir digamos, del escenario más micropyme al escenario más complejo. Y volvemos al punto. Existe un factor común. Entonces, una necesidad de clientes que seguramente se la han planteado, y muchos de los aliados comerciales que están participando hoy ya la han estado abordando y cubriendo con Simply, ¿no? Tengo una tienda y quisiera administrar desde mi casa u oficina. Hay un escenario digamos, muy actual, que es que las personas, los dueños de la compañía, de la pequeña empresa, el emprendimiento, operan desde su casa y desean tener, o lo lógico, lo más fácil, lo más sencillo a nivel técnico es tener su sign instalado en su casa para poder registrar sus facturas de sus proveedores, para poder registrar, actualizar los precios, actualizar existencias, todo lo que conocemos como el proceso administrativo, que digamos ya es de manejo de todos ustedes, y bueno, no vamos a profundizar en eso. Entonces, evidentemente es muy cómodo para el cliente poder tener eso en sitio local, en su casa, si el emprendedor no tiene oficina. Pero también es muy cómodo para el cliente poder tener en su tienda la funcionalidad o el proceso de ventas en sitio, no dependiente de la conexión contra su casa, no dependiente de si se le cae el internet o a qué hora le vuelve el internet, o si arranca la tienda ese día sin internet, o si pasa 3 o 4 o una semana sin internet. Entonces, evidentemente, nos enfocamos a un cliente que le montas un sistema administrativo SaaS Enterprise en su laptop, en su computadora, en su casa, y le montas un SimplyPod, por ejemplo, en una tablet, en el negocio, y a nivel de costos operativos de implementación, a nivel de costos operativos funcionales y de soporte, pues es un escenario bastante más interesante de lo que sería el esquema tradicional, porque el esquema tradicional para ese escenario de micropyme sería colocar dos bases de datos, una en el cliente, otra en la tienda, o una en la tienda. Entonces el cliente trabaja de noche porque es un emprendedor, entonces tiene que trabajar de noche porque de día está haciendo otras cosas, o está buscando mercancías y tienen que dejar el computador prendido, o le cortaron la luz a la tienda, o sencillamente por N cantidad de escenarios donde es contraproducente tener el servidor en la tienda. Es mucho más cómodo para el cliente tenerlo en su casa. Entonces, para este escenario tenemos solución y la vamos a ver.
A ver. Ya lo vimos, este es más el refuerzo. Ok. El otro escenario o el siguiente paso del requerimiento es, tengo más de una tienda y deseo centralizar la operación en mi oficina. ¿Qué sucede? Cuando los clientes o los emprendedores montan su primer negocio, y lo hemos vivido muchos de nosotros, pues evidentemente tienen gran parte de su tiempo para administrar su negocio, para estar pendiente de los precios, para crear los productos, para estructurar las instancias o categorías, hacerle seguimiento, las cuentas por pagar, todo esto. Cuando montan el segundo, si son exitosos, evidentemente ya pues se tienen que dividir y normalmente no dan el paso a la administración centralizada, sino que empiezan a tener una administración paralela entre sus dos sucursales. Pero evidentemente a medida que avanzan y son exitosos y van abriendo sucursales, primero que se pierde la unificación de la información, se multiplica por tantas sucursales como tenga el cliente, la administración o la subadministración de cada una de esas sucursales. Entonces, pero digamos que mientras sean dos, sean tres, de alguna otra forma el cliente apalea esa duplicidad de trabajo, la apalea con asistente administrativo, con alguien que lo ayude, pero sin embargo, pues podemos apoyar a ese tipo de clientes que todavía no han entrado en colapso, pero que está saturado ya porque está duplicando todo su trabajo, pudiéndolo hacer de manera centralizada. Entonces, para este escenario, que es el siguiente paso del que está en su casa, pues evidentemente la solución es crucial y lo ayuda mucho. Y evidentemente aquí tenemos ventajas, por ejemplo, de la centralización. Aquí está la mini intermedia. Y ventajas, aunque suene, digamos, obvio, quizás para todos no lo es, la centralización pasa por, si tenemos una sola base de datos, pues evidentemente actualizamos los precios una sola vez, creamos los productos una sola vez, creamos las categorías una sola vez, tenemos los inventarios separados por depósitos, ejemplo, y podemos ver las existencias de cada una de las sucursales o consolidadas, podemos hacer transferencias entre cargos y descargos, operaciones de inventario entre las sucursales, y todo esto sucediendo en una sola base de datos. Entonces, evidentemente la carga es mucho más liviana. Y aparte están las necesidades tributarias. Cuando yo tengo múltiples sucursales y tengo un solo ID fiscal, por ejemplo, pues mis declaraciones, mis retenciones, gran parte de los procesos deben ser centralizados. No pueden ser separados en las bases de datos. Entonces, digamos que esto, aunque parece tácito, es lo que te facilita el trabajo cambiando el esquema tradicional a un esquema centralizado de operación administrativa y continuando con tu facturación en cada una de las sucursales sin parar. Por último, tenemos el escenario de ese cliente que dejó de ser 2 o 3 sucursales, que ya son 10, que ya son 20, que son 50, que son 90 sucursales, 100X. ¿Okay? Escenarios que hemos podido trabajar. Y sencillamente de los clientes ya que no dan un paso a la administración centralizada, pierden el control de negocio. Pierden el control de negocio. Y tenemos, digamos, dos escenarios que hemos vivido. O los negocios son súper rentables y aunque el cliente no tiene el control total del negocio, tiene un control parcial que le permite seguir sobreviviendo y que le representa una utilidad. Pero hay casos, los más desfavorables, donde el cliente pierde el control del negocio y sencillamente no tiene control de su inventario, no tiene control de los productos que no está moviendo, no tiene control de los productos que está moviendo y se está quedando sin existencia, no tiene control de tesorería, no sabe qué sucursal le está dando utilidad y cuál no le está dando utilidad. O sea, una cantidad de situaciones reales que los clientes que tienen ya volúmenes intermedios o importantes de múltiples sucursales viven a diario. No tienen un flujo de caja, no tienen una administración por centro de costo. O sea, N cantidad de inconvenientes que al tú tener un cliente que tiene 50 sucursales, por ejemplo, con 50 bases de datos, con 50 servidores, no solamente la operación administrativa, el tren de gente que tiene que tener a nivel técnico para mantener esos servidores, para mantenerlos actualizados, para hacer respaldo, se dañó un servidor, se perdió la data,
hay que actualizarlo, cuando hay que actualizar una licencia o una versión de cualquier aplicativo, sea Sign o sea cualquier aplicativo que esté utilizando el cliente, es multiplicarlo por 50 sucursales. O sea, digamos que es cuesta arriba cualquier cosa que veamos cuando tenemos múltiples sucursales y forzamos a los clientes o los clientes mismos se, se, se plantean seguir en su zona, en lo que conocen hasta ahora o como nacieron, que es un esquema cliente-servidor. Pero es algo inmanejable, o sea, es algo que tiene que cambiar. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, lo que tenemos en producción, lo que vamos a ver hoy, cómo funciona y le vamos a meter la lupa a todos los escenarios de seguridad que contempla este proceso técnico, es el sistema administrativo SIGN, SIGN Enterprise Administrativo, en oficina principal del cliente, en un VPS en la nube, en Azure, en donde ustedes elijan y vamos a pasear un poco ahorita por esos escenarios y ¿qué es mejor? ¿Es mejor en la oficina del cliente? ¿Es mejor en un VPS? Pues no hay una sola respuesta para eso. Hay que evaluar el escenario y ver las fortalezas y las habilidades que representa. Pero la base o lo fundamental aquí es el concepto de un solo sistema, puntos de venta, tiendas con SimplyPOS. ¿Preguntas hasta ahora? No. Ok. El escenario de un VPS o un servidor privado virtual en la nube, que no es otra cosa que un computador que contratamos a través de los proveedores que prestan este servicio en Internet. Y evidentemente allí en ese computador que se paga mensual, trimestral, anual, que no es otra cosa que un computador, instalamos el SQL, instalamos el Sign y disponibilizamos lo que es el escenario técnico para utilizar el sistema administrativo. Y de allí tenemos varias opciones. Podemos trabajar, por ejemplo, contra un escritorio remoto hacia el servidor, con direcciones IP directas, con hacer la conexión al VPS, pero digamos que en la práctica tenemos la base de datos, los datos, el core de la operación del negocio en la nube, en un servidor contratado para ello. Y a ese servidor se conecta, se apunta lo que serían las estaciones de facturación de las múltiples sucursales que tiene el cliente. Rafael pregunta, ¿cuántas sucursales puede aguantar un servidor bajo un esquema como este? Bueno, fíjense, en la estadística que nosotros tenemos, un servidor, digamos, un VPS normal de los comerciales que te ofrecen gama alta a nivel de configuración, puede aguantarte unas 25 sucursales con un promedio de unas 4 estaciones por sucursal, porque hablemos de estaciones. Entonces, para que tengan una noción de qué estamos hablando y cómo se distribuye ese costo. Evidentemente, el otro consumo que tiene el servidor, y ahí es donde debemos hacer una evaluación del escenario del cliente, es cuántos usuarios se van a conectar al sistema administrativo. Porque de esa manera, pues si son pocos usuarios los que van a hacer uso del sistema, puedes trabajar con un solo servidor. Si no, lo recomendable es separar lo que es el servidor de SQL, donde estaría apuntando a todas las sucursales. Hemos llegado a un umbral de 35 sucursales y los servidores tienen de recursos, digamos, una holgura de 30, 25% para llegar a su tope de rendimiento. Y por eso les hablo de, digamos, conservadoramente 25 sucursales. Y entonces allí lo recomendable es tener un equipo aparte para lo que son las conexiones de escritorio remoto y no estar entrando en conflicto con el consumo que esos escritorios remotos implican si el esquema que ustedes van a abordar es la conexión de las estaciones, de la conexión del servidor por escritorio remoto. Pues también lo pueden hacer con IP directo y va a funcionar. Ok. Básicamente, diferencias entre, o sea, ¿cuál es la diferencia, aparte del costo, por supuesto? ¿Cuál es la diferencia entre tener un servidor en la oficina principal del cliente y tener un servidor en la nube? Son ambos servidores físicos,
son ambos equipos con un SQL instalado y con un SAN instalado, evidentemente pues cumplen la función. Principal diferencia, los servidores, los VPS, la gran mayoría de esos equipos, los que prestan el servicio les asignan direcciones IP públicas. ¿Okay? Entonces, para hacer lo que es la conexión de las estaciones, pues no tienes que hacer utilizar ninguna otra alternativa paralela para poder llegar al servidor, verlo y conectarte al SQL y trabajar con Simply en las estaciones de las sucursales. Eso es una de las ventajas. Dependiendo del esquema de VPS que contrates, pues existen ventajas adicionales como anchos de banda de subida y bajada en esos servidores que superan los anchos de banda mayores que existen en algunas regiones de Latinoamérica a nivel de proveedores de Internet, por ejemplo. Y eso es relevante cuando tú tienes una demanda importante, cuando tienes múltiples sucursales, pues el ancho de banda de subida y descarga del servidor va a ser interesante, va a ser, digamos, importante. Entonces, digamos que tenemos dos principales diferencias. El IP pública al IP privada, que implica en oficina principal, pues apoyarnos en VPNs, apoyarnos en esquemas no IP, hacer redireccionamientos en los routers, que no, digamos que es un proceso técnico que podemos llevar y no hay mayor inconveniente, pero el punto de honor aquí es si la operación administrativa del cliente, el personal administrativo del cliente está físicamente en una oficina principal y el ancho de banda del cliente, subida y bajada en la oficina principal es aceptable, y cuando hablamos de aceptable, hablamos de rangos de 7 megas hacia arriba, 10 megas y ahí para arriba, pues digamos que no tendríamos inconveniente, y lo que nosotros sugerimos por varias razones que vamos a profundizar es que tengas el sistema en la oficina del cliente. No, el caso no es ese. El caso es que el cliente tiene múltiples colaboradores que no están en la oficina, sino que trabajan, llámese de sus casas o distintas regiones, o tienen distintos centros operativos, pues ya ahí empieza a cobrar sentido el tener un servidor en la nube y no en una oficina principal. No, el cliente no tiene un buen internet, tiene muchísimos problemas de internet en la oficina principal, pues ahí empieza a cobrar sentido tener un servidor en la nube. Pero en el esquema técnico que le vamos a plantear, más allá de que tenemos que configurar modo A o modo B, servidor en la nube o servidores en oficina principal, pues va a depender del escenario que ustedes transiten para la toma de esa decisión. Evidentemente, el hacerlo en oficina principal del cliente no tiene costos de VPS, no tiene una recurrencia de pago mensual. Ustedes tienen que preparar, o alguien que contrata al cliente, preparar el servidor, preparar la seguridad, etcétera, etcétera, los respaldos. Pero la ventaja aquí en ambos casos es que es administración centralizada de esos servidores. Por un solo servidor que se van a preocupar, es por un solo mecanismo de respaldo que se van a preocupar, es por un solo antivirus que se van a preocupar, no por 2, por 3, por 5, por 50, por 100 escenarios idénticos, sino por una sola administración centralizada, actualización de versiones y bueno, y todo lo que implica trabajar con un solo equipo a nivel de base de datos. Jesús Araujo pregunta, ¿el VPS tiene que tener Azure? A ver, VPS es servidor privado virtual. Un servidor privado virtual es un equipo que te alquilan, que te rentan un universo de proveedores que prestan ese servicio en Internet. ¿Okay? Cuando hablamos de Azure estamos hablando específicamente del escenario Microsoft. Y el escenario Microsoft o Azure tiene múltiples servicios. Entre ellos prestan servicios bastante similares a lo que es la contratación o el alquiler de un servidor privado virtual a través de otro proveedor. ¿Qué pasa? Los servicios como Azure, los servicios como Amazon y otros, plantean escenarios, o la mayoría de sus servicios son pago por consumo. Contratar un VPS en la nube de manera tradicional normalmente es un pago lineal, un pago único. Tú estás contratando, alquilando un equipo con ciertas características de hardware y con ciertos requerimientos de software,
y vas a pagar una tarifa plana, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, dimensionar lo que vamos a contratar en función de la necesidad del cliente. A mí siempre me gusta, digamos, sugerir escenarios conservadores y medirlos. En el escenario o en el universo que estamos trabajando, en lo que estamos buscando, los servidores privados virtuales, bien administrados, bien concebidos a nivel de recursos, son suficientes para administrar estos escenarios. Porque la realidad es que la tecnología de SimplyPost no consume los recursos del servidor. Los consumos son muy puntuales. ¿Por qué? Porque las estaciones son como mini servidores, las estaciones de facturación. Entonces, la carga se distribuye en el universo de estaciones que tú tengas. Y el consumo de esos servidores es muy puntual. A nivel de estaciones, el consumo mayor se lo lleva el usuario administrativo. Señor Nelson Castro. Cuando se tienen licencias independientes para cada sucursal, manejados independientemente administrativamente, ¿cómo se puede involucrar Simply? Bueno, fíjese, la pregunta es bien interesante, porque lo que estamos conversando hoy pasa por múltiples escenarios de uso del sistema administrativo, ¿no? Yo tengo el escenario que usted está planteado, señor Nelson, que es, tengo distintas empresas o distintas empresas, distintas compañías, distintas ID fiscales, y también quiero administrarlo centralizadamente. Vamos a hacer un ejemplo donde yo tengo 3 compañías y cada compañía tiene 10 sucursales. Pues sin problema. Vamos a montar igualmente las tres empresas centralizadamente. Vamos a conectar cada sucursal a su empresa, a su base de datos, digamos, máster, por utilizar algún término, y vamos a poder operar sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense, entonces partiendo de esta base, digamos que tenemos 2 escenarios de configuración con SimplyPost. ¿Por qué 2 escenarios? Porque se puede comer de 2 formas. Partiendo de la base de datos, o sea, tenemos una base de datos y tenemos múltiples sucursales. Pues la base de datos se puede configurar de 2 maneras. Se puede configurar por sucursal, utilizando el código de sucursal que está nativo en Sign, y pueden separar, aunque es una sola base de datos, por Kotsuku. Los que conocen esa terminología, por código de sucursal, pueden separar cada una de las sucursales, aunque toda la data va a estar en la misma base de datos. Ese es un escenario y lo vamos a ver. Vamos a ver los ejemplos y su diferencia. Y podemos trabajar una sola base de datos y hacer la separación de las sucursales por depósito y por tipo de operación. Entonces, como ustedes más cómodos se sientan. ¿Por qué? Porque hay aliados comerciales que dicen, oye, a mí me gusta más el tenerlo separado por sucursal, tiene sus ventajas, yo hice las modificaciones del reporte y lo filtro por sucursal y bueno, y todo chévere. Buenísimo. Vas a poder trabajar este escenario configurando la base de datos de Sign por sucursal. No, a mí me gusta más, me siento más cómodo con depósito y tipo de operación, no me complico la vida, no tengo que modificar los reportes, también vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Simply tiene un esquema de configuración de correlativos y de configuración particular que te permite trabajar con el escenario que te sientas más cómodo. A ver, Rafael, ¿cuál es el que más nos conviene? Bueno, si pensamos en costos, si hablamos de costos, específicamente el licenciamiento de Simply, es importante, es relevante aclararles esto. ¿Qué es? Simply trabaja tiene la licencia por sucursal. Entonces, los aliados comerciales que quieren trabajar la base de datos por sucursal, a medida que creen sucursales, pues van a tener que pagar la licencia, el paquete mínimo de licenciamiento de Simply por cada una de las sucursales. La diferencia de trabajarlo por depósito y por tipo de operación es que como van a trabajar con una sola sucursal, van a entrar en el paquete de consumo por estaciones. Entonces, inclusive el licenciamiento de Simply tiene la posibilidad de manejar ese híbrido. Si quieres por sucursal, pagas licencia por sucursal. Y hay un cambio, por cierto, ahorita a nivel de licenciamiento que aprovecho para comentárselo, ya que estamos tocando el tema. El licenciamiento tradicional de SimplyPost, el primer paquete, el primer pago, incluye hasta 10 estaciones de trabajo.
Entonces nosotros estamos haciendo un ajuste en el licenciamiento de los clientes nuevos, ojo, de los clientes nuevos, y respetando el histórico de los clientes que ya adquirieron la licencia de Simply con el esquema de 10 estaciones. Pero para los clientes nuevos vamos a trabajar un licenciamiento hasta 5 estaciones. Vamos a reducir a 5 estaciones el pago inicial de Simply y el paquete de 5 estaciones adicionales a medida que los clientes pagan, o sea, necesitan más estaciones. Justamente para, digamos, apoyarnos y adaptarnos a este modelo híbrido, donde si lo manejas por sucursal, pues vas a obtener 5 estaciones por el pago de licenciamiento para cada sucursal. Y si lo manejas por tipo de operación y depósito, pues si tú tienes 10 sucursales y entre las 10 sucursales suman 15 estaciones, pues sencillamente tú vas a pagar, vas a activar la licencia de Simply y vas a comprar 2 paquetes adicionales de 5 estaciones para llegar al máximo de 15, sin importar en dónde uses, en qué sucursales, sí, en qué sucursales uses las estaciones. Si tienen algún duda con esto, me lo comentan. Ahora vamos con el tema de los costos. La tecnología, evidentemente, o lo que ofrecemos, cuando a un cliente le cotizamos, le planteamos un presupuesto, evidentemente el cliente, o muy seguramente el cliente, tiene otro presupuesto. Y usualmente, si estamos hablando de que el esquema, la oferta, la oferta de competencia que está teniendo el cliente es una oferta del modelo que estamos hablando de cliente servidor, o una oferta pensada por sucursal, por sede, evidentemente y que requiere un servidor, evidentemente es una oferta que va a ser mucho más costosa que la oferta que ustedes pueden estarle planteando al cliente. Entonces, cuando hablamos de comparativo de costos y el esquema tradicional, que es por tienda, estamos hablando que por sucursal, ustedes o alguien que esté ofreciéndole al cliente otra solución, por sucursal se requiere un servidor, por sucursal se requiere evidentemente el sistema operativo del servidor, por sucursal es necesario, no solamente vamos a pensar en el proceso de la venta, sino en el postproyecto. En el postproyecto se requiere la administración de ese servidor, el seguimiento de ese servidor, los respaldos de cada uno de sus servidores, evidentemente las bases de datos, la actualización. O sea, todo eso es una carga de costos y tiempo y horas hombre que el cliente al final va a tener que pagar. Va a tener que pagar si su esquema es un servidor por tienda. Entonces, esto es una ventaja competitiva para todos ustedes adoptando este modelo, porque esto es lo que desaparece de un presupuesto presentado por ustedes y se consolida de una manera muy distinta. Sí, estas son parte de las diferencias. Administración, actualización de SQL, del sistema, lo que les comentaba. Y otros aplicativos que tengas allí que estás pagando por sucursal, o sea, por base de datos. Entonces, contrastamos contra la administración centralizada de la operación, el servidor único, sea en oficina, sea en la nube, ya lo hemos repasado. Estamos hablando de, primero, es un solo equipo, la adquisición. Ya les estoy hablando un poco de que con un equipo que desaprovechan hoy en día, con la configuración de hardware de un equipo que desaprovechan hoy en día montándolo en una sola sucursal, pueden estar sirviendo para ser conservadores 25 sucursales con el esquema que estamos hablando hoy. Entonces, un único servidor centralizadamente, evidentemente lo que es la configuración se hace en un solo equipo. El soporte, ustedes lo consolidan, lo centralizan, monitorean todo en ese solo equipo, sea en la nube, sea en la oficina de cliente, los respaldos, las actualizaciones. O sea, es muchísimo más óptimo el tiempo a invertir, y el cliente evidentemente no solamente está obteniendo un mejor resultado, no solamente está administrando su operación administrativa de manera centralizada, sino que está obteniendo una cantidad de beneficios económicos de horas hombres y de hardware y de todo con este modelo. Y evidentemente el cliente cuando está buscando una solución y compara peras con peras, aunque no lo sean, peras con peras porque compara el número y dice, ya, espera un momentito, yo para hacer este cambio de sistema, un servidor por tienda, tanto. La instalación del servidor, tanto.
por tienda, y todo eso va a sumar, y después ve la cotización que ustedes le pasen y dice, ya va, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que esto me cueste tanto, N cantidad de dólares menos? Y eso va a ser va a ser un número muchísimo más inflado en función del volumen de sucursales que estemos hablando. Pero ya desde 2, desde 3 sucursales, la diferencia es notable a nivel de costo. ¿Okay? Aquí tenemos pues un poco lo que le comentaba, la administración, seguimiento, todo descentralizado.